En la historia del culturismo hay un nombre que resuena con fuerza, un hombre que no solo es una leyenda en el gimnasio, sino que también ha dejado una marca imborrable en la cultura popular: Arnold Schwarzenegger. Antes de convertirse en la icónica figura del cine de acción de los 80 y gobernador del estado de California, Schwarzenegger reinó en el arte de esculpir el cuerpo. Nacido en Austria, Schwarzenegger comenzó su viaje hacia la grandeza física a una edad temprana. A los 15 años ya había descubierto el mundo de las pesas y a los 20 se coronó como Mr. Universo. Su ascenso meteórico en el mundo del culturismo alcanzó su punto culminante entre 1970 y 1980, donde se llevó a casa 7 títulos de Mr. Olympia, la competición más prestigiosa para los culturistas profesionales. En ese momento, el fisicoculturismo no era considerado un deporte mainstream. Era un rincón para entendidos, un espectáculo excéntrico protagonizado por hombres con físicos de fantasía, luciendo calzones ajustados y poses inverosímiles. Schwarzenegger no solo se destacó en este mundo, lo transformó por completo. El austríaco no solo se convirtió en el campeón máximo de la actividad, sino que también llevó el culturismo a la vanguardia de la cultura popular. Revistas, libros, documentales, publicidades, productos alimenticios, accesorios para desarrollar musculatura, cadenas de gimnasios, eventos televisados. Todo comenzó a florecer gracias a la influencia de Arnold Schwarzenegger. No solo popularizó el fisicoculturismo, sino que logró que el mundo lo considerara un verdadero deporte. Arnold no solo se limitó a ser el rey de los músculos. Después de su éxito en el culturismo, incursionó con éxito en Hollywood, convirtiéndose en la estrella de acción por excelencia en los años 80 y consolidando su estatus como superestrella en los 90. Pero eso no fue suficiente para él. Schwarzenegger dio un paso más y se lanzó a la política, siendo elegido gobernador de California durante 2 periodos. Cada actividad que emprendió fue un éxito rotundo. Desde ser el más ganador en los Mr. Olympia hasta gobernar un estado, Arnold Schwarzenegger personifica la determinación, el éxito multifacético y la capacidad de alcanzar la cima en todo lo que se propone. Su legado no solo está en el fisicoculturismo, el cine y la política, sino en ser el hombre que transformó una actividad mirada de costado en un deporte respetado. Un hombre que no dejó ninguna faceta de su vida atrás, sino que construyó un camino de éxito en cada paso que dio. Arnold Schwarzenegger, el hombre que inventó el fisicoculturismo y dejó un legado imborrable en la historia para el culturismo legendario. Convertido en un auténtico ícono y profeta del fisicoculturismo, Schwarzenegger no solo conquistó los escenarios de competiciones, sino que también dejó su huella al fundar el prestigioso Arnold Sport Festival. Este evento se ha convertido en un referente indiscutible en los círculos del culturismo, consolidándose como una celebración anual que reúne a los mejores atletas y entusiastas de todo el mundo. Uno de sus maestros en el culturismo compartió una anécdota reveladora sobre Schwarzenegger. Cuando le preguntaron hasta dónde podía llegar, Arnold respondió con determinación: un hombre puede conseguir cualquier cosa que desee siempre y cuando esté dispuesto a pagar los costos que acarrea. Esta mentalidad ambiciosa y sin límites definió la trayectoria de Schwarzenegger en cada etapa de su vida. En su juventud en Austria, Arnold era un apasionado del fútbol. Sin embargo, su camino hacia la grandeza tomó un giro inesperado cuando alguien le sugirió que hiciera pesas para fortalecerse. Desde el momento en que entró por primera vez a un gimnasio a la temprana edad de 14 años, quedó deslumbrado. Lo que comenzó como un intento de mejorar su rendimiento en el fútbol se convirtió en una pasión que lo llevaría a forjar su cuerpo imponente. A pesar de sus éxitos iniciales en el culturismo, su victoria en un torneo importante lo llevó a enfrentar
las consecuencias de su deseo por superarse. Durante su servicio militar obligatorio, se fugó para intensificar su entrenamiento y competir en un torneo. Y a pesar de ganar, su triunfo lo llevó a la cárcel y a ser declarado desertor. La lucha por la grandeza tenía sus propios desafíos y sacrificios. En 1968 ganó el Mr. Universe en Londres, un logro que lo catapultó a la atención internacional. Sin embargo, la invitación al Mr. Universo en Estados Unidos no resultó como esperaba. Aunque no ganó, esta derrota no hizo más que impulsarlo a aprender y crecer. Se acercó a Frank Zane, el triunfador, y decidió entrenar con él para mejorar. Luego, en años posteriores, la rivalidad épica entre Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva marcó una era en el fisicoculturismo. Aunque Oliva lo venció en el Mr. Olympia de 1969, Arnold se recuperó y ganó en 1970 y 1972. Desde su desembarco en Estados Unidos, sus éxitos fueron arrolladores. Ganó 6 Mr. Olympia consecutivos, estableciendo un récord en su época. En 1975, después de su sexto título, decidió retirarse para perseguir su sueño en el mundo del espectáculo y expandir sus intereses y negocios. La película Pumping Iron, estrenada en 1977, llevó a Schwarzenegger a un nuevo nivel de reconocimiento público. Este documental mostraba el mundo del fisicoculturismo desde adentro y destacaba la rivalidad entre Arnold y Lou Ferrigno. Aunque Schwarzenegger ganó el Mr. Olympia en 1975, el clímax de la película fue la estrategia mental agresiva que utilizó contra Ferrigno antes del torneo. Demostró que el éxito en el fisicoculturismo no solo se trata de entrenamiento físico, sino también de fortaleza mental y actitud. Arnold Schwarzenegger, el hombre que pasó de ser un fisicoculturista a un ícono mundial en el cine y la política, sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones futuras. Su legado no solo se encuentra en sus logros físicos, sino en la mentalidad audaz que le permitió superar cada obstáculo. Pumping Iron no solo fue un documental revolucionario, sino que también un fenómeno de taquilla inesperado que cambió el panorama del fisicoculturismo. A día de hoy, sigue siendo considerado uno de los grandes documentales deportivos de la historia. Este film no solo capturó a Arnold en el punto más alto de su carrera en el culturismo, sino que mostró de manera única el nacimiento de una estrella. La fama de Arnold Schwarzenegger no se detendría ahí. En mitad de los años 70 firmaría un contrato trascendental para protagonizar Conan el Bárbaro. Una película que le pagaría $250,000 incluso si no se llegaba a filmar. La producción enfrentó numerosos desafíos, desde la revisión del guión realizada por Oliver Stone hasta la llegada de John Milius como director, quien dejó claro que el protagonista inamovible sería Schwarzenegger. Para prepararse para el papel, Arnold se sometió a un entrenamiento exhaustivo, redescubriendo que aún estaba en excelente forma física. El fisicoculturismo que lo llevó a la fama lo colocó en el papel principal de Conan el Bárbaro. En un giro de justicia poética, este papel marcó el retorno de Arnold al culturismo para una última actuación, el último baile. 2 meses intensos de entrenamiento lo llevaron al Mr. Olympia de 1980, un evento al que muchos pensaban que solo asistiría como comentarista. Para sorpresa de todos, Arnold decidió competir y ganó por 7ª vez. Aunque algunos cuestionaron la justicia de su victoria, la hazaña solo reforzó la leyenda de Schwarzenegger como un ícono del fisicoculturismo. En 1982, Conan el Bárbaro llegó a los cines con un éxito abrumador e inesperado. Esta película de espada y brujería se convirtió en un fenómeno mundial, consolidando a un austríaco musculoso que hablaba inglés de manera peculiar. En poco tiempo, Arnold se transformó en el actor más taquillero de su época, protagonizando éxitos como Terminator, Total Recall, Commando y El último gran héroe. El éxito en el cine catapultó a Arnold a una nueva esfera de reconocimiento público, eclipsando en cierta medida su contribución al fisicoculturismo moderno.
Sin embargo, es importante recordar que antes de ser el ícono de Hollywood, Schwarzenegger fue el pionero que definió y popularizó al culturismo como una disciplina respetada y admirada. La vida de Schwarzenegger es un testimonio de perseverancia, ambición y la capacidad de trascender fronteras. Desde los escenarios de culturismo hasta las pantallas de cine, su legado continúa inspirando a aquellos que buscan alcanzar lo inalcanzable. Arnold no solo inventó el fisicoculturismo, forjó su propio camino hacia la grandeza, dejando una marca indeleble en la historia del culturismo. Queridos seguidores de Culturismo Legendario, llegamos al final de este episodio dedicado a Arnold Schwarzenegger. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por estar aquí y compartir este viaje con nosotros. Cada uno de ustedes forma parte de nuestra comunidad y su apoyo constante significa el mundo para nosotros. Si disfrutaron del contenido y encontraron valor en él, les hacemos una pequeña solicitud. No olviden suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción cuenta y representa un gran respaldo que nos permite mantener este proyecto en marcha. Nuestro objetivo, seguir compartiendo los momentos más espectaculares y emocionantes del mundo del culturismo, brindándoles contenido de calidad lleno de motivación y enseñanza. Queremos aprender juntos, superarnos día a día y forjar un espacio donde el culturismo se convierta en leyenda. Así que, si están dispuestos a acompañarnos en este emocionante viaje, los invitamos a que se suscriban. Les prometemos que no se arrepentirán y juntos construiremos un lugar donde la grandeza sea la norma. Una vez más, agradecemos de corazón su apoyo constante y su amor por este deporte. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden siempre ser legendarios en todo lo que hagan.